Bachiller de Tabasco plantel número 6, Cunduacán, Tabasco. Profesor Adonis de los Santos Ruiz. Tema: remembranza a Robert Miluque. Química 1. Grupo A. Ro- Robert Miluque fue un químico estadounidense. En 1966 recibió el Premio Nobel de Química por sus trabajos sobre los enlaces químicos y la estructura de las moléculas mediante el método de órbitas moleculares. Miyuken se diplomó en ciencias en 1917 por el Instituto de Tecnología y se doctoró por la Universidad de Chicago en 1921. Entre 1921 y 1925 trabajó en la Universidad de Harvard. Fue profesor ayudante de física de la Universidad de Nueva York entre 1926 y 1928 y profesor asociado de la Universidad de Chicago entre 1928 y 1931. En 1929 se casó con Mary Helen, con quien tuvo posteriormente una hija y un hijo. Desde 1931 fue profesor de física en la Universidad de Chicago. En 1964 se trasladó a la Universidad de Estados de Florida. Durante los 30 años y 50 realizó varias estancias de Europa. Entre 1942 y 1941 se dirigió al proyecto Plutonio de la Universidad de Chicago y en 1955 fue entregado científico de la Embajada estadounidense en Londres. El químico estadounidense Robert Sanderson Mulliken, galardonado en 1966 con el Premio Nobel de Química por sus trabajos sobre los enlaces químicos y la estructura de las moléculas mediante el método de orbitales moleculares. En la trayectoria durante 1921 a 1925 trabajó en la Universidad de Harvard. Se desempeñó como profesor ayudante de física en la Universidad de Nueva York entre 1926 y 1928 y profesor asociado en la Universidad de Chicago entre 1928 y 1931. Robert Sanderson Mulliken, Premio Nobel de Química por sus trabajos sobre las moleculares. El químico estadounidense Robert Sanderson Mulliken dirigió el proyecto Plutonio de la Universidad de Chicago y fue agregado científico de la Embajada estadounidense en Londres. Mulliken aportó una decisiva contribución al conocimiento de la estructura electrónica de las moléculas con su teoría de los orbitales moleculares, según la cual los electrones atómicos amplían sus órbitas para extender su influencia al conjunto de la molécula de que forman parte. En 1966 recibió el Premio Nobel de Química por sus trabajos sobre los enlaces químicos y la estructura de las moléculas mediante el método de orbitales moleculares. También fue galardonado en 1983 con la medalla Priestley concedida por el American Chemical Society. La historia de la medalla Priestley. Establecida en 1922, el premio fue nombrado en honor de Joseph Priestley, descubridor del oxígeno, quien emigró a los Estados Unidos en 1794. La medalla se entregaba originalmente cada 3 años. Sin embargo, desde 1944 se entrega anualmente. Características de la medalla. La medalla de oro circular con el retrato de Joseph Priestley en el anverso y su nombre inscrito. El premio consiste en una medalla de oro diseñada para conmemorar el trabajo de Joseph Priestley, con una caja de presentación y un certificado. No se podrá conceder más de una vez a la misma persona. La medalla puede ser atribuida no solo a los miembros de la sociedad, sino también a los miembros y no representantes de cualquier otra nación. Robert Sanderson Mulliken. Él fue físico, químico y profesor universitario estadounidense, quien se interesó especialmente por la teoría de valencia y la estructura molecular. Sus primeros trabajos fueron con isótopos y los espectros de bandas de moléculas diatómicas. Él realizó una sistematización teórica de los estados de la molécula, fundamentalmente en términos de órbitas moleculares.
finalmente siendo así galardonado con el Premio Nobel de Química en 1966, gracias a la ampliación del conocimiento de los enlaces químicos y las estructuras electrónicas de las moléculas. En conclusión, el químico, físico y profesor Robert Mulliken nació el 7 de junio de 1896. Él fue quien desarrolló la teoría de las órbitas moleculares mediante un trabajo sobre los enlaces químicos y la estructura electrónica para la determinación de la estructura molecular de cualquier compuesto. Robert Mulliken recibió varios diplomas, doctorados y numerosos premios por diferentes universidades, pero especialmente fue reconocido mundialmente por ser ganador en el Premio Nobel de Química en 1966.